Bienvenidos al foro anual que organiza el Observatorio Así Vamos en Salud en alianza con el Centro de Estudios de Protección Social y Economía de la Salud, PROESA, de la Universidad ICESI. Buena parte de las debilidades del sector salud tienen que ver con el funcionamiento del sistema a nivel territorial. La descentralización política y administrativa que adoptó el país nunca ha logrado ser del todo compatible con la reforma de la Ley 100, al punto que 25 años después de haberse iniciado, la descentralización en salud sigue siendo una tarea inconclusa. Este foro tiene como propósito presentar un balance y discutir la forma de replantear el sistema de salud a nivel territorial. Pues bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este foro con las palabras de nuestro director, el director del programa Así Vamos en Salud, el doctor Augusto Galán Sarmiento, quien dará un preámbulo, una pequeña apertura al panorama de la descentralización de la salud en Colombia. El doctor Galán, además de ser el director del programa, también es el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Saldarriaga y Concha. Es médico de la Escuela de Medicina Juan Corpas, cardiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad del Bosque, magíster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Se ha desempeñado como ministro de Salud y embajador de Colombia ante la UNESCO. Ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Démosle la bienvenida al doctor Galán. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludarlos a todos los presentes y a quienes nos están siguiendo por streaming. Entrando en materia, pues deseo darle la bienvenida a este foro anual del Observatorio Así Vamos en Salud en su 10ª edición, organizado en conjunto con el Centro de Estudios de Protección Social y de Economía de la Salud, PROESA, a cuyas directivas agradecemos su acogida, su hospitalidad y de quienes destacamos la labor que desarrollan desde la investigación para el sector salud de la región y del país. Como la mayoría de los presentes y de quienes nos escuchan y nos siguen por streaming conocen, Así Vamos en Salud es un observatorio producto de la alianza entre las fundaciones Restrepo Barco, Bolívar da Vivienda, Corona, Saldarriaga Concha y Santa Fe de Bogotá, así como Profamilia, la Universidad de Antioquia, Comeva, Sura EPS, el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y Laboratorio Roche. Así Vamos en Salud se orienta su labor a mejorar la información de la ciudadanía para que ejerza de manera más efectiva sus derechos y deberes en materia de salud, al igual que se propone contribuir a incrementar las condiciones de salubridad de los colombianos mediante el análisis y la evaluación de políticas públicas. En particular, genera información calificada sobre la salud en Colombia con indicadores válidos y actualizados sobre la situación del sector y, en segundo lugar, hace seguimiento sobre las políticas de salud con el propósito de incidir en ellas. Lo hacemos a partir de una información objetiva e independiente, sostenidos en un análisis plural y calificado que busca revisar propuestas de política pública estructuradas colectivamente. Y queremos ejecutar todo esto de manera descentralizada, de tal forma que nos permita reconocer y comprender mejor las realidades regionales. Por eso, no es una coincidencia que para este foro anual hayamos escogido la descentralización de la salud como tema central
y hayamos decidido reunirnos en la ciudad de Cali. Todo lo contrario, fue una determinación deliberada, porque el análisis y la evaluación de la descentralización del sistema de salud han estado alejados de las discusiones y los debates que se han sucedido en los últimos años en el sector. La prioridad de las discusiones públicas se ha centrado en otros aspectos quizás más operativos del sistema: el aseguramiento, su financiación, la integración vertical, los mecanismos de contratación. Todos ellos, seguramente muy importantes, han sido los ejes de los debates sobre las propuestas de la reforma al sistema, pero están o han estado alejados del gobierno de nuestras instituciones y del conocimiento que podamos obtener de una adecuada relación del centro con las regiones. Desde hace casi 3 décadas, el país opera con un modelo de descentralización para atender la demanda en servicios sociales de sus ciudadanos, específicamente en las áreas de salud, educación y agua potable. Aunque las coberturas en las distintas áreas han aumentado a lo largo de los años, no ha sido igual en todos los municipios y departamentos, como tampoco lo ha sido la calidad del servicio. Como señala el documento Descentralización en Colombia, aportes desde la sociedad civil, las políticas de descentralización comenzaron a darse en la década de los 80, con mayor auge en las de los 90, y buscaban responder a necesidades de gobernabilidad y exigencias nacionales e internacionales en términos de inclusión y modernización. En ese sentido, para el sector salud, a finales de la década de los 80, específicamente en 1987, se sancionó el decreto 77, que dio paso a la descentralización de la salud al entregar a los municipios la competencia para construir, dotar y mantener puestos, centros de salud y hospitales locales. 3 años después, como bien señalan en su investigación Guerrero, Prada y Chernikowski, y cito, la Ley 10 de 1990 estableció la forma de llevar a cabo el proceso de descentralización en el sector salud. Se ocupó únicamente de los hospitales públicos, sin incluir entidades de seguridad social como el Instituto de Seguros Sociales o Cajanal, y transfirió a las entidades territoriales la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud. La Constitución Política de 1991 dio aval a este enfoque descentralista al señalar recursos de transferencia desde el presupuesto nacional para los municipios y departamentos a partir de los artículos 356 y 357 de la Constitución. A mediados de 1993, con la aprobación de la Ley 60 por parte del Congreso, todo esto se desarrolló más y la norma fijó nuevas reglas para la descentralización en educación, salud y saneamiento. 6 meses después, con la Ley 100, se presentó un cambio sustancial a la institucionalidad del sistema de salud, el que tuvo inmersa la perspectiva de la descentralización. De acuerdo a los mismos autores, hubo una segunda descentralización que podemos llamar corporativa y que transfirió funciones previamente estatizadas a entidades privadas en su mayoría. A las empresas promotoras de salud les transfirió la asunción del riesgo financiero y la organización de redes de servicio, y a las instituciones prestadoras de salud la provisión de estos servicios. La profunda y radical transformación del sistema de salud que imperaba hasta 1993 condujo a una redefinición de roles institucionales con una mayor descentralización de responsabilidades y decisiones a la par de una incremental participación del sector privado. El sector salud se constituyó con el sector educativo en abanderados de ese empeño por trasladar responsabilidades, recursos y competencias a los territorios. Tanto la transformación del sistema de salud como la descentralización del sector requerían de la intervención del Estado a nivel nacional a través de una autoridad rectora fuerte
y mediante la regulación y la reglamentación pertinentes. Guerrero y colaboradores agregan que la Ley 715 de 2001 rediseñó la descentralización territorial en presencia de la Ley 100 y fijó responsabilidades para las entidades territoriales únicamente en relación con el régimen subsidiado. En el régimen contributivo solo hubo descentralización corporativa. En su regulación y operación solo tiene injerencia el gobierno nacional. En el subsidiado, en cambio, las entidades territoriales juegan un papel central y la descentralización territorial se sobrepuso a la corporativa. Además, la Ley 715 creó el Sistema General de Participaciones para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto de las entidades territoriales. Su esencia fue dar participaciones sectoriales en educación y salud, reforma que fue complementada mediante el Acto Legislativo número 4 de 2007, por el cual se incluyó la participación para agua potable y saneamiento básicos. Ahora bien, numerosos análisis y debates sobre el sistema de salud colombiano han señalado la debilidad que ha existido en la función rectora del sector en gran parte de los últimos 25 años. Estudios e investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, de Jairo Humberto Restrepo y Sandra Rodríguez, por ejemplo, sobre aspectos de la regulación del modelo, así como sobre la estructura que ha desarrollado el sector desde la formulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, evidenciaron dificultades relacionadas con la capacidad institucional no solo nacional, sino fundamentalmente territorial. De igual forma, con la claridad en el marco normativo, con las competencias y funciones de las entidades rectoras, y se evidencian también debilidades sistemáticas en asuntos relacionados con la vigilancia y el control de la ejecución de la norma y con la implementación de las funciones encomendadas a los diferentes agentes. La superposición de funciones entre instituciones y la ausencia de una metodología que surgiera de una definición de objetivos claros para el sistema y que contara con los recursos necesarios para su implementación por parte del Estado, de los agentes a los cuales se le asignara la responsabilidad, también fueron señalados como factores que influyeron en debilitar la rectoría del sector. Existen además referencias semejantes en cuanto a las determinaciones de los procesos operativos o requerimientos técnicos exigidos con ese fin. Se produjo una excesiva reglamentación con frecuentes modificaciones en muchas ocasiones o que en muchas ocasiones fueron producto más de la pretensión de transformar súbitamente la realidad existente o que respondieron más al propósito de solucionar problemas puntuales sin beneficios claros para la operación del sistema. Tampoco hubo una metodología de seguimiento y evaluación de las normas que permitiera efectuar las aclaraciones, ajustes o modificaciones adecuados. Para analistas del sistema y para la propia Corte Constitucional, la respuesta institucional frente a los temas estructurales ha sido cuando menos inoportuna en diferentes etapas de estos 25 años. Se ha señalado además una deficiente gestión en relación con el sistema de información del sector, lo que impidió en diversas ocasiones que las decisiones adoptadas contaran con el suficiente soporte técnico y la pertinente legitimidad. Frente al tema de la regulación en sí misma, se señalaron momentos de inestabilidad jurídica. Es comprensible el necesario periodo que requiere la madurez de un sistema de salud, lo que implica ajustes normativos y operativos para lograr la consolidación del modelo. Pero se requiere una capacidad de rectoría fuerte para que se establezcan la justificación y la racionalidad adecuadas que modifiquen la reglamentación de forma equilibrada, de tal manera que no se produzcan excesos regulatorios en unos aspectos, cuando en otros la regulación se torna incompleta o contradictoria. Ahora bien,
Con este panorama, la determinación política emitida a través de la Ley 1444 de 2011, que le entregó facultades extraordinarias al presidente de la República, estableció la estructuración del Ministerio de Salud y Protección Social, escindido del antiguo Ministerio de Protección Social. A nuestro modo de ver, esta determinación creó la oportunidad de reestructurar la institucionalidad del sistema de salud y de aspectos relativos a la protección y la seguridad social, partiendo de entregar claridad y definición precisa sobre las competencias y las responsabilidades de la autoridad rectora nacional en estas materias. Entendemos que el nacimiento del Ministerio de Salud y Protección Social y las reestructuraciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, del Instituto Nacional de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud, tuvieron en consideración el propósito de fortalecer la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional y que para ello se tuvieron en cuenta las 5 dimensiones del rol rector de esta última, sumadas a las funciones esenciales de salud pública que el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud presentó a consideración y aprobación de los Estados miembros en 1997. De esta forma, las funciones y competencias de las entidades mencionadas que hacen parte de esa Autoridad Sanitaria Nacional determinaron o asignaron mejor entre las entidades del nivel nacional las dimensiones de conducción sectorial, que comprende la capacidad de orientar a las instituciones del sector y movilizar instituciones y grupos sociales en apoyo de la política nacional de salud. La de regulación, que abarca el diseño del marco normativo sanitario que protege y promueve la salud y que además, mediante la inspección, la vigilancia y el control, debe garantizar su cumplimiento. La de modulación del financiamiento, que incluye las competencias de garantizar, vigilar y modular la complementariedad de los recursos de diversas fuentes para asegurar el acceso equitativo a la población a los servicios de salud. La de vigilancia y garantía del aseguramiento, la cual focaliza su quehacer en garantizar el acceso a un conjunto de prestaciones de cobertura de servicios de salud para todos los habitantes, y la de armonización de la provisión, constituida por la capacidad para promover la complementariedad de los diversos proveedores y grupos de usuarios para extender la cobertura de atenciones en salud equitativa y eficientemente. La ejecución de las funciones esenciales de salud pública tienen una mención especial, pues son indelegables de la autoridad sanitaria. Además, el desempeño eficaz de esas funciones es de gran importancia debido a sus altas externalidades. Esta función, más que un capítulo separado de las anteriores, debe hacer presencia en cada una de ellas. Y esas funciones son el seguimiento, la evaluación y el análisis de la situación de salud, la vigilancia de la salud pública, investigación y control de daños en salud, la promoción de la salud, la promoción de la participación de los ciudadanos en la salud, el desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de salud pública, el fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de salud pública, la evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios, el desarrollo de recursos humanos y la capacitación en salud pública, la investigación en salud pública, la garantía y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos y la reducción de las emergencias y desastres en la salud. El paso de los años mostró que la política de descentralización ha tenido varios obstáculos relacionados con lo descrito. Falta de capacidades para el manejo de recursos por parte de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, personeros y miembros de las juntas administradoras locales. Falta de incentivos a la competencia sana entre los entes territoriales, ausencia de un acompañamiento integral y permanente
y falta de reconocimiento a la buena gestión y de reglas de juego claras. Guerrero, Prada y Chernikowski hacen una lista de razones por las cuales no se logró consolidar el modelo o no se ha logrado consolidar el modelo. Se delegaron funciones sin consultar la capacidad de quienes las deben ejercer. La ley es muy general y trata en muchas ocasiones a municipios pequeños y grandes como si fueran iguales. Se delegó la prestación pública de manera fragmentada entre municipios y departamentos de niveles 1, 2 y 3. El aseguramiento, función crítica en el sistema, se delegó a EPS de naturaleza y calidad heterogénea. Las entidades territoriales no tienen ningún rol en la habilitación de EPS ni en la escogencia de las mismas. Originalmente los destinatarios de las transferencias eran las entidades territoriales, luego el aseguramiento prestación se pasó al sector corporativo. Para financiar el régimen subsidiado se usaron las transferencias y la entidad territorial de alguna manera quedó como mensajero de acuerdo a lo que describen ellos. Se dio un atasco considerable de recursos, en parte por problemas operativos, bases de datos incompletas, sistemas de información frágiles, precariedad de procesos de autorizaciones, facturación, etcétera. También por problemas jurídicos y en particular entre el FOSIGA y la CPS del régimen contributivo por prestaciones no POS, como todos conocemos. Existen duplicidades en ciertas tareas y responsabilidades entre las entidades, lo mismo que funciones que podrían no ser compatibles entre sí en una misma entidad. Existe un número mínimo de usuarios a partir del cual se vuelve inviables el aseguramiento y la prestación, y en zonas de baja población difícilmente caben múltiples aseguradores o prestadores. La Superintendencia de Salud, que es el gran supervisor nacional, hasta ahora empieza a tener presencia fuera de Bogotá. Las secretarías departamentales también tienen funciones de inspección, vigilancia y control, pero difícilmente las pueden ejercer con las EPS, que son el principal cliente de sus hospitales. Con el avance dado a nivel nacional en el esfuerzo por fortalecer la autoridad sanitaria nacional, la tarea pendiente a nuestro modo de ver tiene que ver con la gobernabilidad de la descentralización. En otras palabras, con su optimización a la luz de las dimensiones rectoras establecidas a nivel nacional. Desde Así Vamos en Salud, consideramos que se hace necesaria una revisión de las competencias existentes en materia de descentralización de la salud, teniendo como marco de referencia las dimensiones del rol rector de la Autoridad Sanitaria Nacional y de las funciones esenciales en salud pública. ¿Cuáles de ellas se deben descongestionar? ¿Cuáles más se deben desconcentrar y cuáles otras descentralizar? ¿Hasta qué nivel? ¿En qué regiones? ¿Quiénes serán los actores responsables de esas funciones? Esas son parte de las preguntas que quisiéramos empezar a analizar en el día de hoy y que quisiéramos empezar a encontrar respuestas a la luz de esas preguntas. Muchas gracias.